Que el Señor le bendiga rica y poderosamente en este día maravilloso que nos permite el Señor compartir la palabra del Señor. Oramos a Dios para que su programa, el Rema de Dios, sea un programa de bendición y que pueda llegar hasta su hogar. Y le damos las gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Saludo a cada hermano del Templo Restauración Divina. Les saludamos a los consiervos. Bendiciones a cada uno que puede llegar en esta hora y escuchar la palabra del Señor según lo que está escrito en el libro maravilloso, precioso, que se celebra en nuestro país, el mes de la Biblia, gracias a las acciones de algunos hombres de Dios que pudieron lograr que la Asamblea Nacional hiciera una ley y que fuera reafirmada por la presidencia para que en el mes de septiembre fuera el mes de la Biblia en nuestro país. Gracias le damos a Dios por esa linda oportunidad de poder exaltar mucho más en este mes la palabra. Pero la palabra hay que comerla, vivirla todos los días, desde enero hasta diciembre, comer la palabra del Señor, como dijo el profeta Jeremías. Comí tu palabra y fue de gozo y de alegría a mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra en este día no regrese vacía, sino que sea prosperada por lo que es enviado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos hablado de la palabra y que la palabra de Dios es tremenda, la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es hermosa, que la palabra de Dios es preciosa. Y hemos hablado en días pasados que la palabra fue inspirada por Dios. Eso dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, que toda escritura fue inspirada por Dios y útil para algunas cosas, dice la palabra, que fue inspirada por Dios y útil para poder corregir, para poder enseñar, para poder reprender y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Eso dijimos, eso está en la palabra. También dijimos que la palabra es tremenda porque la palabra nos enseña, nos alienta y nos da esperanza. Eso dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que nosotros fuéramos alentados por las Escrituras y perseveráramos en mantenernos en nuestra esperanza, que es la palabra del Señor. Entonces, fue escrita para eso, para motivarnos a nosotros que veamos, caminemos, creamos en la palabra del Señor. Y número 3, que es una enseñanza que encontré y ha sido de beneficio para mi vida y he querido compartirla con usted. Porque dice que además de eso la palabra nos alimenta. ¿Alimenta? ¿Qué alimenta la palabra? Recuerde que el Señor estaba en un lugar, en un pozo, y dijo, el que bebiere de esta agua que yo doy, no tendrá sed jamás. El Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan se come. Y él dice que de su interior corren ríos de agua viva. O sea que la palabra se come. El profeta dijo, yo comí la palabra y la palabra fue de gozo y de alegría para mí. Entonces la palabra se come y tenemos que comerla todos los días. El Señor cuando estuvo en la Santa Cena dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comerlo. Y luego levantó la copa y dijo, este es el pacto, este es mi sangre que es derramada por ustedes, beberla. Entonces hay una acción de comer, hay una acción de saborear. En este día maravilloso queremos que usted pueda saber también que la palabra es útil porque nos alimenta. ¿Qué alimenta? Dice que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma y nos ayuda a crecer. Porque eso hace la palabra, ¿verdad? En 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la Biblia, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Pero en otra versión dice, deseen con ánimo la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. El niño recién nacido quiere comer leche, quiere tomar leche. Dice, desear como niño recién nacido la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, ¿verdad? Dice en el texto hebreo Reina Valera, dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque ella nos da salvación y vida eterna. Entonces es importante en esta hora que podamos saber que la palabra nos alimenta, que debemos anhelar recibir el alimento de la palabra. Porque cuando uno de verdad
ama al Señor, cuando uno de verdad quiere recibir algo, uno anhela conseguirlo, uno anhela tenerlo. Entonces cuando uno se convierte al Señor, cuando uno busca a Dios y uno encuentra a Dios y Dios lo encuentra a uno, porque es Dios que nos encuentra. Nosotros nunca queremos buscar a Dios, pero Dios nos encuentra. Y cuando nos encuentra, nosotros caminamos en el Señor, entonces debemos anhelar recibir la palabra, tener el deseo de ese alimento de la palabra de Dios. Nuestro deseo debe ser permanente. ¿Ve? ¿Para qué? Para parecerse a él, a un bebé recién nacido que quiere tomar leche. Pues solo la palabra de Dios, de veras la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre, saciará nuestra vida, saciará nuestra hambre espiritual. Todo hombre, toda mujer tiene una hambre espiritual. Y es importante en esta hora. Porque ¿por qué la gente busca el otro y el otro y anda buscando este y el otro? Porque hay sed y hambre de algo que no sabemos qué es. Pero nosotros que lo encontramos, dice que encontramos la perla de gran precio. El Señor nos encontró la oveja perdida que éramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos el amor del Señor, nosotros debemos anhelar buscar esa presencia, buscar la relación, buscar la comunión. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Deleitándonos en la palabra. Por eso el Salmo 23 y el Salmo 1 dice, deleítate a sí mismo, ¿verdad? Y la persona dice que escuchar la palabra, leer la palabra y meditarla, dice que es como esos, cuando uno ve, usted pasa por algún lugar que hay una quebrada, aunque sea en tiempo de verano, y usted dice, aquí hubo una quebrada, ¿por qué usted sabe eso? Dice, porque ahí uno ve los árboles que están verdes, aunque el río esté seco, pero debajo de eso hay corriente, porque así es de hermosa la palabra, y así debemos ser nosotros. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. ¿Cuándo qué? Cuando usted está cimentado en la palabra, cuando usted camina en la palabra, vendrán tormentas, vendrán situaciones, pero usted está creyendo en promesas de la palabra, usted está creyendo en la palabra, porque la palabra dice que somos más que vencedores por medio que el que nos amó. La palabra dice que yo junto con el Señor soy más que vencedor. Dice que más es el poderoso que el que está en mí, que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas de la palabra que son importantes. Entonces uno va a ser alimentado. ¿Para qué? Para crecer. ¿Qué alimenta la palabra? La palabra alimenta el espíritu y la palabra alimenta el alma. Y cuando el alma recibe la palabra y es transformada, el alma cambia. Los deseos del alma se cambian. Por eso dice la palabra que hay deseos carnales y deseos espirituales. Pero cuando uno tiene la palabra y cuando uno conoce la palabra y uno quiere caminar de acuerdo a la palabra, entonces los deseos carnales se eliminarán para llegar al proceso de tener deseos espirituales, para poder caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y todavía hay una promesa ahí mismo, porque si yo rogaré al Padre y vendremos a Él, ¿quién? Jesús y el Padre. Y haremos morada en Él, dice. Hará morada en nosotros. Entonces es importante en esta mañana, es importante en este día, que tú puedas saber que la palabra te alimenta, que la palabra sacia el alma y sacia el espíritu nuestro. Eso lo hace la palabra en nosotros. En esta hora, en este día maravilloso del Señor, queremos poder decirte, para que tú puedas discernir, para que tú puedas buscar la justicia esa. Porque dice que la palabra es útil para eso, útil para enseñar, para corregir, para reprender. Entonces cuando aprendemos de la palabra, nuestra vida va a cambiar. Porque aprendemos que la palabra alimenta nuestra vida. Aprendemos que la palabra enseña. Y la palabra nos corrige, la palabra nos ayuda. Porque la palabra dice que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y eso lo veremos. Lo veremos. En el próximo capítulo lo veremos lo poderoso que es la palabra. Pero en este día maravilloso, quiero que tú sepas, yo sé que tú lo sabes, pero quizá alguno que está aquí, que nos está escuchando en esta hora, no sabe lo precioso que es tener la palabra del Señor, lo precioso que es deleitarse en la palabra del Señor, lo precioso que es leer la palabra y que cada día la palabra tiene una vivencia diferente para nosotros. Podemos leer la palabra todos los años y habrá algo nuevo cada día, porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra no es una letra muerta. La palabra es Dios mismo, que se encarnó y se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. Porque la palabra nos ayuda. Cristo vino enseñando la palabra. Porque el mismo Cristo aprendió aquí en la tierra como hombre. Era Dios ciertamente,
pero fue enseñado. Cristo recibió el Espíritu Santo, pero antes de que fuera bautizado, ¿a dónde se encontraba Cristo cuando se perdía? Cuando se le perdía a los papás. Estaba en el templo, con los rabinos, deleitándose en la palabra. No se dice ahí si es que él enseñaba a los rabinos o los rabinos le enseñaban a él. No dice ahí, pero se deleitaba estar en el lugar. Y él dijo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, porque Juan 1.12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este día maravilloso, que somos hijos de Dios, tenemos que decir lo mismo que dijo el Señor. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Y eso le dijo Jesús, siendo niño, le dijo a sus padres, cuando se les perdió en que iban al templo a la fiesta y cuando iban de regreso para casa, se percataron que el Señor no venía con ellos. El niño Jesús no venía con ellos y se regresaron a buscarlo. María se regresó a buscarlo. Y algunas, dice ahí, más o menos que le dijeron algo. Jesús, ¿por qué nos hiciste eso? Y él dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Por eso en este día maravilloso, que tú puedas decir también, yo quiero estar en los negocios de mi Padre. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Mateo 28, del 18 en adelante, 28, 18 dice, toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor. Por tanto, vayan, hagan discípulos, enseñen la palabra, ganen alma, enseñen la palabra. Así como nos enseñaron a nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo con otros. Dice, háganos discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos del Señor, siervos del Señor, porque eso somos nosotros. Somos siervos del Señor, encomendados para decir las buenas nuevas en nuestra vida para otra persona, para que otra persona también conozca y se deleite en la palabra del Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces en esta mañana quiero animarte a eso, a que tú puedas saber la importancia que tiene la palabra en nosotros, porque la palabra nos alimenta. ¿Y qué hace el alimento en nuestra vida? Nos hace crecer. Un bebé pequeño le dan leche, le dan frijoles, luego le dan carne y va creciendo y va comiendo. Bueno, de igual manera nosotros comenzamos siendo bebés espirituales porque no sabemos nada, pero cuando comenzamos a estudiar la palabra y escudriñarla, nos damos cuenta de lo maravilloso que es y vamos creciendo. Vamos siendo alimentados. ¿Quién nos alimenta? La palabra. Dios usa hombres, usa mujeres, usa personas que nos enseñan la palabra, es cierto, pero la misma Biblia nos edifica, porque ella misma nos enseña, ella nos ayuda. Y tenemos que pedir al Señor todos los días que nos dé sabiduría, que nos dé comprensión, que nos dé discernimiento para entender la palabra. Porque la gente dice, no, que la palabra no se puede. Sí se puede. Cuando hay un corazón abierto para escuchar la palabra, para ser edificado en la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra edifica. Entonces es importante que nosotros como cristianos tengamos fuerza. ¿Para qué? Para crecer. Entonces el alimento nos hace crecer. Y para poder crecer, entonces para glorificar a Dios en todas las cosas. Debemos alimentarnos siempre, cada día con su palabra, todos los días. Así como comemos en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la tarde, de igual manera nosotros tenemos que comer la palabra. Hay que comer la palabra para crecer. Así como comemos alimentos sólidos para este cuerpo, también tenemos que comer alimentos para el cuerpo espiritual que tenemos. Porque usted y yo tenemos un cuerpo espiritual que tenemos que alimentarlo con la palabra, para que la palabra nos ayude a cambiarnos, a transformarnos. Y la Biblia dice que cuando conocemos al Señor y conocemos la palabra, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y eso hace una transformación en nuestra vida, porque la palabra hace eso. Así nosotros podemos demostrar al mundo el gozo de la salvación y de servir al Señor. Eso hace la palabra. Cuando la palabra nos ayuda y nosotros crecemos en el Señor y somos edificados por la palabra, la gente va a ver en nosotros un cambio, una transformación, y hemos crecido. Y por eso usted ve que una persona tiene un niño pequeño, y si usted deja de ver al niño por unos 4 o 5 meses, cuando lo va a ver, lo ha cambiado, transformado. ¿Por qué? Porque ha crecido de igual manera nosotros. Entonces por eso hay exclamaciones, hay situaciones donde la gente dice, ese no era fulano de tal, pero mira cómo ha cambiado, mire qué parece ahora, qué tremendo, cómo ha sido transformado. ¿Quién lo transformó? Ni usted ni yo. Lo transformó el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona, que ha permitido que el alimento, que la palabra llegue al alma, llegue al espíritu y los transforma y los cambia.
y los hace una nueva criatura. Qué bueno es Dios, que nos dé esa linda oportunidad de poder ser cambiado y transformado. Dios quiere eso para nosotros. Si usted busca la Biblia y busca el libro de Romanos, ahí dice en los primeros capítulos que hay gente que no quiere eso. Hay gente que no quiere escuchar la palabra, que hay gente que no quiere ser edificado, que hay gente que no quiere ser transformado, que hay gente que no quiere ser cambiado. Pero Romanos dice, capítulo 3:23, que todos somos pecadores, que ninguno es justo. Pero dice 6:23, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, pero la vida eterna, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. En cada uno de esos versículos, en el primero, hay condenación, porque dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el 6:23 viene la esperanza, viene la salvación, porque dice que hay un regalo de Dios para nosotros, que nos da vida eterna, y el regalo es su Hijo, que vino a esta tierra, y el que lo acepta y el que vive para Él, es transformado y es cambiado. Por eso en esta hora le animamos, usted y yo, que conocemos al Señor, a poder crecer en la palabra de Dios, para ir ayudando, para ir demostrando que hay un Dios todopoderoso, que sí es verdad que transforma, que sí es verdad que cambia, que sí es verdad que enseña, que sí es verdad que la palabra viene para cambiar, para restaurar, para corregir, para edificar nuestras vidas y para que seamos para el Señor siempre delante de Él, y que toda la gloria y que toda la honra sea para Dios. Le animo, hermano, en esta hora, que su nombre, el nombre del Señor, pueda ser glorificado en nuestra vida. El mismo Cristo dijo, Padre, tú sabes, yo sé que tú me escuchas, pero lo hago para que tu nombre sea glorificado. Entonces en esta mañana, dígale, Señor, y yo le digo al Señor siempre, glorifícate, que lo que yo haga sea para glorificar tu nombre, no mi nombre, no yo. Yo tengo que ser, como dijo Juan, menguar para que Él crezca, siempre que Él crezca. Y Él crecerá en nuestra vida en la medida que nosotros aprendemos de la palabra, vivimos de la palabra, caminamos en la palabra, porque la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo, pero que al humilde lo ve de cerca y le ayuda. Dios le bendiga, le amamos en el Señor, glorifique la palabra, viva la palabra, y este mes de la Biblia, aún más, gócese, lea la palabra, escudriña la palabra, para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda honra, te doy toda gloria y te doy toda alabanza en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, que la palabra tuya sacia mi vida en una forma tremenda. Sacia, que la palabra tenga para saciar la vida de mis hermanos, puedas llenarlo de la palabra, porque la presencia tuya en nuestra vida, tu Espíritu Santo, lo que hace es que nos revela al Hijo, y el Hijo nos revela al Padre, y tenemos un conocimiento mayor de que hay un Dios verdadero que está en los cielos, y su Hijo sentado a la diestra del Padre, pero que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en todo tiempo. Ese es el deseo de Dios, de ayudarnos a caminar por el proceso de esta vida para llegar al lugar que Él tiene preparado para nosotros, que dice Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Le amamos en el Señor. Bendiciones. Le amamos.